Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. A ver, dos equipos, dos equipos. Dos equipos. Vamos, ya me metí. Ya es hora. Bueno, pero estoy en la playita sola. El día de ayer nos quedamos en esta parte, ¿verdad? En los componentes del microcontrolador, que es el tema 121. Son 5 los componentes, ¿no? ¿Sí los alcanzaron a anotar todos? Yo sí. Sí, profe. Bueno, ok, entonces vamos a continuar. Tenía 6 de vida. Vamos a continuar con lo que vendría siendo. Déjenme sacar el temario nada más para ordenar los temas, porque yo no los tenía ordenados de esa forma, pero bueno, vamos a ordenarlos de esa manera, ¿no? Son los componentes, los registros internos. Ok, pero antes de pasar a los registros internos, vamos a ver. Bueno, si se fijan, aquí tenemos 5 componentes, entonces vamos a ver cada uno de ellos. El primero es el microprocesador, perdón, el procesador. Entonces, a ver, déjenme. Pues, aquí le vamos a poner. Bueno, así lo vamos a poner. Y le vamos a numerar. Y lo vamos a hacer en volt. El procesador. A ver, porque no agarró un volto. Y el procesador. A ver, voy a hacer algo rápido nada más. Para esta altura.
No puedes decir nada. Bueno, uno sería el procesador. Ahorita los voy a enumerar y ahorita los empezamos a ver. Memoria, la 2, memoria del programa. Sí, es como están aquí arriba, ¿no? Memoria del programa. Memoria de datos. Cuatro, líneas de entrada-salida. Y el 5 son recursos auxiliares. Y creo que son todos. Ok. Entonces, y aquí voy texto. Pues vamos a empezar con el primero, que es el procesador. ¿Ven? Bueno, empezamos con el procesador. Ya nos vamos a estar refiriendo cuando digamos el procesador también al microprocesador, ¿no? O al CPU, como le llaman. Entonces, como dice aquí el texto, dice la necesidad de conseguir elevados rendimientos en el procesamiento de las instrucciones ha desembocado. Un momento, ahora, por favor. Disculpen, ¿eh? Bueno, dice, la necesidad de conseguir elevados rendimientos en el procesamiento de las instrucciones ha desembocado en el empleo generalizado de procesadores de arquitectura Harvard, frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de von Neumann. Esta última se caracteriza porque el CPU, aquí es CPU. Bueno, aquí está en español, ¿no? Unidad central de procesamiento, perdón. Bueno, lo vamos a dejar así mejor, el UCP en español. Que es la unidad central de procesamiento, se conectaba con una memoria única donde coexistían datos e instrucciones a través de un sistema de buses. Y bueno, aquí vamos a poner la figura aquí abajo. Por lo pronto voy a dejar esta, digo, mientras actualizo las imágenes. Y aquí la pasamos. Y a esta figura pues le voy a quitar lo que no se ocupa, ¿no? Creo. Pero a lo mejor bueno, sí, la voy a editar de una vez. Vamos a quitarle esta parte. Centrarla. Y le vamos a agregar el nombre, ¿no? Y aquí le vamos a poner, que es la figura 3. Vamos a hacer un cross reference y le ponemos figura 3. Después yo le voy a agregar el título, ¿ok? Bueno, básicamente este es otra vez, aquí tenemos el microprocesador, y ese microprocesador básicamente tenía un bus de comunicación de direcciones que iba directo a una memoria y básicamente otro de datos e instrucciones que iba a esa misma parte de la memoria, pero estaba particionada en dos. Una sección que se llamaba memoria, donde se guardaban las direcciones,
y otra parte de la memoria que se guardaban las instrucciones y los datos. O sea, instrucciones, pues básicamente aquí es donde se ponía el programa del microcontrolador, y aparte aquí se recibían los datos que se leían, tanto de las entradas como de las salidas, dependiendo, bueno, los datos que proporcionaban las entradas y los datos que se mandaban a las salidas, si así lo quieren ver. ¿De acuerdo? Bueno, este tipo de arquitectura, nada más, yo creo que le vamos a poner el título nada más. Aquí dice, ¿no? En la arquitectura de von Neumann, el CPU se comunicaba a través de un sistema de buses con la memoria donde se guardaban las instrucciones y los datos. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces, aquí le vamos a poner, al título le vamos a poner microprocesador o procesador con arquitectura de von Neumann, ¿no? Von Neumann. La arquitectura von Neumann. Está el procesador con la arquitectura von Neumann. Así es como lo miraríamos así en un diagrama a bloques. Y aquí está la arquitectura de Harvard. Vamos a ponerla aquí. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con la arquitectura de von Neumann. Básicamente así se componían los microprocesadores con esta arquitectura. De momento no hay ninguna pregunta. Bueno, entonces ahora sigue ver la arquitectura de Harvard. Esta dice que son independientes la memoria de instrucciones y la memoria de datos. Quiere decir que pues, están separadas, o sea que no están dentro del mismo circuito integrado, ¿no? Y cada una dispone de su propio sistema de buses para el acceso. Bueno, aquí pues si están separadas debe tener los buses separados. O sea, ¿qué quiere decir? Que las conexiones no usan el mismo bus. Lo que aquí me llamó la atención a mí es que no mencionan, o a lo mejor no lo capté, pero no dice. Dice a través de un sistema de buses, pero no menciona que sea el mismo. O sea que por el mismo buses se manden direcciones a la partición de la memoria y la partición de las instrucciones y los datos. Aquí sí lo menciona. Dice que cada una dispone de sus sistemas de buses para el acceso, o sea que los buses tanto de direcciones como la de instrucciones y datos son diferentes, son distintos, no son el mismo bus de datos. Dice, esta dualidad, además de proporcionar el paralelismo, permite la adecuación del tamaño de las palabras. O sea, quiere decir que podemos utilizar palabras más pequeñas, más grandes para las instrucciones, y los buses a los requerimientos específicos de las instrucciones y los datos. Eso va a depender para darle mayor velocidad, ¿no? También la capacidad de cada memoria es diferente. Acá no, una vez que se particionó, no podemos mover, ya tenemos una limitación en cuanto a memoria de direcciones y memoria de instrucciones y datos. Vamos a ver el dibujo, ¿no? Igual me lo voy a traer de este archivo que aquí tengo. Y aquí se ve claramente la diferencia. Y pues esta vamos a formatearla. Vamos a quitarle esta parte. Una pregunta, ustedes saben, yo no lo he encontrado, cómo hacerle, y les encargo y si lo llegan a investigar o saben cómo le hagan, para que me expliquen,
¿Cómo le puedo hacer para acá que pase una figura, se centre sola? Yo sé que debe haber una parte en el Office donde se puede hacer eso. Como esta aparece por default cargada a la izquierda, debe haber una parte que le digas tú que en vez de que sea esa opción, las figuras siempre, o todo lo que copies, así como en este caso las figuras, aparezcan al centro. Nadie sabe dónde se le puede hacer el cambio del Office para eso. No, profesor. Bueno, ahí sí ustedes llegan a investigar o llegan a saber si alguien les dice cómo, pues ahí les encargo, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo la arquitectura Harvard. Nomás déjenme poner el nombre de la foto y ya. Y aquí déjenme poner ya ese nombre. Más para seguir la misma nomenclatura. Como arquitectura Harvard. Aquí si se fijan, pues ahí ya tenemos una memoria de datos y acá tenemos una memoria de instrucciones. Acá si se fijan, me podrían decir más o menos de qué capacidad sería la memoria de datos. Creo que es de 4 kilobytes, ¿no? 4 kilobytes la de datos. ¿Por qué dices, Kilobits, perdón, kilobits. que es de 4 kilobytes? Eh, Porque, bueno, te está diciendo que es de 512 por 8 y se supone que un kilo en cuestión de programación, bueno, de memorias, creo que te digo que son de en múltiplos de 2 y el kilo viene siendo 1024. Entonces, si son 1024 y 512 por 2 son 1024, entonces ahí serían 4. Ok, miren, vamos a revisar eso, lo que estaba comentando Beltrán, ¿no? Fíjense bien, dice 512 por 8. Vamos a revisar la información que ya miramos aquí arriba, ¿no? Aquí podemos decir algo de esto. ¿Por qué están dadas así las memorias? Y aquí está una 512 por 13. ¿Estas qué eran? ¿No recuerdan? Esas eran líneas de entradas de salidas o algo se había escuchado, no eran como tal líneas de memoria. Bueno, Así yo que es. recuerdo. Estas son las líneas de entrada-salida, o sea, los pines físicos que nosotros tenemos para interconectar tanto, o sea, alimentar datos y sacar datos del microprocesador. Son 13 y la capacidad era 512. Entonces, aquí sucede algo parecido. Por ejemplo, si se fijan, este es de 8. No dice la de arriba, pero debe ser la misma. Debe ser de 8 líneas para hacer la conexión de bus. O sea que se pueden formar palabras de 8 bits o instrucciones de 8 bits, como lo quieran ver. Entonces aquí vamos a tener lo mismo. Se fija para la memoria de datos. Aquí, por ejemplo, dice que el bus de dirección de datos tiene 9. Tiene 9 líneas para formar conexiones. Y aquí dice que tienen 8. Entonces 512 sería la capacidad. Y el 8 significa básicamente el tamaño de la palabra en bits. ¿De acuerdo? Ok. Y acá para este lado vamos a tener pues una memoria de 1 kilobyte y podemos tener 14 líneas para formar palabras de 14 bits. Y se supone que las conexiones que nosotros tenemos van a ser 10 hacia lo que viene lo que siendo el bus de salida, ¿no? Y el bus de entrada. O sea, se fijan, el bus de datos es bidireccional y el bus de direcciones de datos solo va dirigido hacia la memoria, nada más. Por eso apuntan las flechas en ese sentido. Bueno, un momento, por favor.
Ok, listo. Bueno, estas serían básicamente las dos arquitecturas de los procesadores, ¿no? Aquí ya tenemos una, que es la de von Neumann, que básicamente memoria, instrucciones y datos están en la misma memoria, solo que la particionaban. No sé si a ustedes les ha tocado particionar discos duros para las computadoras. O sea que un disco lo podemos hacer de dos, hacerlo dos. O sea, por ejemplo, particionar una parte, por ejemplo, para llamarle que sea el drive C y otra parte para que sea el drive D. No sé si les ha tocado ver en sus computadoras. Es el mismo disco duro físico, pero es como si tuviéramos dos virtualmente. Yo no, la verdad. No les ha tocado ver, ni tampoco ustedes han probado con las memorias USB que las pueden particionar también en dos. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es como si aquí tuviéramos un solo disco duro y lo particionamos en dos y solo seleccionamos una parte. O sea, el CPU va a haber virtualmente dos memorias, aunque físicamente solo tiene una. No sé si me estoy explicando. Sí, pero ¿qué ganaríamos con tener dos memorias virtuales si solo es una? Bueno, Bueno, ¿qué es lo que se gana? Pues básicamente que, por ejemplo, si ustedes están accesando a una memoria, no van a tener, por ejemplo, si ustedes están transcribiendo información aquí, no le van a robar memoria a la memoria de arriba, pues, a la sección de la memoria de arriba. En cambio, si estuvieran juntas, estuvieran revueltas, pues, entonces ustedes pueden estar escribiendo instrucciones, perdón, y a lo mejor la memoria de direcciones iba a empezar a quedar sin capacidad. En ese aspecto de la partición que les menciono, que están separadas virtualmente, ustedes se van a acabar la memoria de instrucciones y aunque estén demandando más, les va a decir que ya no tienen capacidad, aunque la parte de la memoria de lo que es las instrucciones, y aunque la memoria de direcciones tenga memoria, les va a decir la parte de abajo que no, ya no tienen ustedes capacidad, o viceversa, pues. Si ustedes saturan la memoria de direcciones, las instrucciones va a seguir eh, teniendo la misma capacidad. Es como si tuvieran dos memorias de forma separada, pero de forma virtual, ahí las separan. Frontera para que una no le gane el espacio a la otra, por decirlo así. Ya ven ustedes que cuando empiezan a grabar información en una memoria, si ustedes la tienen como una sola unidad, pues ella la empieza a llenar y llena hasta que se llena toda, ¿no? En cambio, si ustedes la tienen separada y la ve como dos, a ver, déjenme checar si yo aquí tengo algo. Pero no tengo nada separado, Digo, pero no, es como si nosotros conectamos una memoria USB, ¿no? Y aquí nos la pone, ¿verdad? Nos la pone aquí en lo que es en el Explorer, nos la pone. Si nosotros empezamos a grabar información en esa memoria y se llena, no me va a robar el espacio del disco, ¿sí? ¿O sí? Es como les mencioné, es para establecer una frontera, ¿no? Para que una no se brinque cuando se llene hacia la otra. Y de esa forma, pues nosotros tenemos siempre una limitante en cuanto a memoria, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de memoria? ¿Lo pueden visualizar? ¿Qué problema puede tener esta memoria que está particionada? Pues que va a tener menos capacidad, a lo mejor. Pues yo creo que no sería esa la limitante en sí. ¿Qué limitante física podría tener? que tiene la misma entrada y salida de datos. Bueno, eso digo, no se los puedo asegurar porque en el texto no lo especifica. Necesitaríamos ir a investigar eso. Profe, Sí.
Encontré una forma de verlo de la partición del disco duro, donde dice todo. ¿Encontraste una forma de ver la partición del disco duro? Sí, de lo que está diciendo ahorita de la computadora. ¿Tú tienes una partición? Bueno, usted lo puede ver si le da clic derecho a donde está la ventanita de Windows en la esquina. Pero yo no tengo particionado el disco duro, ¿eh? Le da a Device Manager, ¿Dónde? Perdón, te escuché. abajo de System, File, Device Manager. System, Device Manager. Yo no tengo particionado mi disco duro, ¿eh? Ay, De no. hecho, el disco duro guarda una partición para procesos No, perdón, especiales, me pero equivoqué. esa partición es automática. Es que yo lo tengo en español, dice administrador de discos. Ahí no era, perdón. Administrador de discos. No, no, a donde estábamos anteriormente, me equivoqué, perdón. Administrador de discos, Disk Manager aquí. Ajá. Y ahí le sale. En el Tú disco dices cero. tú dices estas particiones. Sí. Miren, Las por pone ejemplo, por si tomamos defecto. en cuenta lo que dice Meléndez, aquí hay una partición, pero estas particiones que hace el disco, o sea, no son bueno, se pueden considerar de esa manera, pero estas particiones, se fijan, la partición, el C tiene 693.33 gigabytes. Y luego de ese disco que es de 1 tera, que se me hace raro porque ya no me dan bueno, 500 megas, se me hace mucho para que haya agarrado 500 para esta partición. Pero vamos a dejarlo así, no importa. El disco es de 930 gigabytes, o sea, casi 1 tera, ¿no? Y tiene una partición de 100 megabytes para lo que es el FI System Partition y otra de 508 megabytes para lo que es el Healthy Recovery Partition. Entonces, si se fijan, yo tengo un solo disco duro nada más en la computadora. Nada más que estas particiones las hace por seguridad del Windows. Cuando ustedes le instalan el Windows, lo hacen por seguridad, ¿no? Pues para recuperarlas si llega a suceder algo, ¿no? Entonces, si se fijan, es el mismo disco duro. Entonces, si yo empiezo a llenar el C, le empiezo a meter información y este se empieza a llenar, estas particiones que están por separado no van a empezar no se van a empezar a grabar información que yo empiece a grabar. Estas particiones, hagan de cuenta como si tuviera 3 discos duros de esas capacidades, ¿no? Bueno, es un buen ejemplo, Meléndez, ese. Pero ahorita estoy viendo que 508 megabytes, pues no es tanto, ¿no? Pero supuestamente eran un poquito más chiquitas las que hacía. Bueno, ahí está el ejemplo. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo no tengo los 930.9 disponibles, o el tera, 1 tera disponibles. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que restar esta de 508 y esta de 100. Entonces me quedan esto, ¿no? Si es 1 tera, me debería quedar esto. El total debería ser esto. Porque recuerdo que el disco era de 1 tera, entonces 930, vamos a sacar la suma rápido. Son 930 más 508 más 100. Sí, no, hombre, yo no recuerdo que era 1.5, no me da. No, perdón, estos son gigabytes, perdón, me estoy equivocando. Entonces sí, no, sí es pequeño el espacio. Yo estaba con que estos eran gigabytes, son megabytes. Entonces aquí hay una partición de 100 y una partición de 508 y el grueso es de 930. O sea, yo aquí donde tengo acceso está grabando información y esto lo deja para hacer lo que le llama Healthy, el Recovery Partition. Y este es otro también de Healthy, que es el FI System Partition. Es para en caso de que tengan ustedes una avería en el disco, aquí graba información importante para recuperar quizás ciertos sectores del disco dañado, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos aquí. ¿Cuál podría ser el problema de usar una memoria única y particionarla así como la miramos en el disco?
pues por lo que yo veo, leo y por lo que yo le entendí, pues yo sigo con lo que yo le mencioné, que para mí, pues el problema es que usan una misma memoria para las instrucciones y los datos. Pues no sería tanto un problema ese, no está particionado. O sea, básicamente la tenemos separada. Digo, si usan el mismo bus de datos, puede ser que a lo mejor sí, pues sea un poco más lento, ¿no? Pero más bien estoy viéndolo por el lado de un problema físico, ¿no? ¿Cuál sería el problema físico? ¿Qué sucede si se daña la memoria? ¿O qué sucede, por ejemplo, si se daña la memoria? ¿Qué va a suceder ahí? Pues al estar ahí las instrucciones y los datos, no puedes decirle a la computadora ya que haga nada porque ya no le puedes dar instrucciones, ¿no? Entonces se daña toda la información, o sea, se daña tanto la parte de las instrucciones como la de los datos, ¿no? Y las direcciones. Ese sería un problema cuando se hace ese tipo de particiones, como la de los discos duros. Pues, por ejemplo, miren, nuestro compañero ahorita, ¿no? Que nos dice, vamos al Device Manager. No, era en el Disk Manager, perdón. Por ejemplo, yo tengo un disco duro nada más. Por ejemplo, si a mí se me llega a dañar lo que es la parte del Healthy, o la parte, cualquiera de las dos partes del Healthy o la del centro, lo más probable es que no pueda recuperar alguna de la información ya, que se me pierda, pues. En cambio, si por ejemplo la del disco C, bueno, vámonos a este ejemplo rápido. Bueno, aquí. Por ejemplo, miren, yo toda la información la guardo aquí en mis documentos. O sea, toda esta información es información que es mía, o sea, son datos míos, ¿no? Que yo he ido grabando. No se diga lo que está en el C, en el Windows, ¿no? De hecho, también esto está en el C. Ahora, por ejemplo, si yo pongo otro disco duro en la computadora y toda esta información la guardo en otro disco que se puede llamar D, si a mí se me llega a dañar el C, mis datos, mi información, que es la información más valiosa para mí, no la pierdo.
o sea, se sigue manteniendo ahí. En cambio, si se me llega a dañar el C, lo más probable es que pierda todo. O sea, pierda toda esta información que yo estoy haciendo y aparte, pues todo lo que tengo en la computadora, ¿no? Todos los programas, el sistema operativo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque está particionado, el C es exactamente, físicamente es el mismo dispositivo, ¿no? No sé si más o menos queda claro, es la desventaja de tener una memoria es esa, ¿no? Por eso después sale esta arquitectura, la Harvard, y si se fijan, ya aquí ya tenemos dos memorias. Si se daña la de datos, la instrucciones sigue, o viceversa, ¿no? Se daña la instrucciones, sigo teniendo la memoria de datos. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que los datos, aquí donde tenemos los datos de nuestro programa, van a seguir estando grabados. Y a lo mejor se dañan las instrucciones, o sea, se daña una parte de la memoria, pero la otra sigue funcionando. Bueno, ese sería uno de los impedimentos que yo veo que son físicos y que pues por eso básicamente están estos dos tipos de arquitectura, ¿no? No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Por mi parte, no. Bueno, entonces vamos a ver la siguiente, que es la memoria del programa, que ya entraríamos ahí adentro, ¿no? Y pues, aquí nos estaríamos refiriendo, sí saben a lo que se refiere con memoria volátil y la no volátil. Sí saben a lo que se refiere con esa palabrita. Creo que la memoria volátil es aquella que podemos sobreescribir fácilmente, mientras que la no volátil se requieren de otros medios más complicados para poder borrarla, ¿no? Sobreescribirla. A ver, la memoria volátil, dijiste que era la que ¿qué? La que podemos, en este caso se puede borrar y sobreescribir, pues volver a almacenar otros datos y borrar los que tienes, mientras que la no volátil, tengo entendido que se utilizan unos aparatos como infrarrojos o algo raro para poder borrarlo, de otra manera no se puede borrar. A ver, ¿alguien tiene alguna opinión diferente a la de Francisco? Yo tengo una opinión diferente, profe. A ver, dinos. La no volátil sería que cuando la apagas y la vuelves a prender, siguen manteniendo los datos. Y la volátil sería que cuando la apagas se pierden los datos. Así es, la memoria volátil se refiere a que va a mantener la información siempre y cuando se mantenga la energía. Y la no volátil es aquella que, aunque ustedes pierdan la energía, o sea, se corte la energía, ella se sigue manteniendo ahí, la información sigue estando ahí. Algo parecido a un disco duro. Pues un disco duro tiene memoria no volátil. O sea, quiere decir que si nosotros los conectamos y lo volvemos a conectar a otra parte, la información sigue estando ahí. En cambio, si fuera memoria volátil y nosotros tenemos un disco duro con información, al momento de desconectarlo, de quitarlo de la máquina, se borraría todo. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es como la USB. Las USB, las memorias USB son no volátiles. Ustedes las conectan y las desconectan, las llevan de aquí para allá, de allá para acá, y cuando la vuelven a poner otra vez en otro computador, pueden accesar la información que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Y de hecho tienen nombres específicos. Una materia donde miraron memorias de electrónica, en específico. Antes de esta materia, claro. En electrónica no. Si acaso, No lleva ningún... Ajá. si acaso recuerdo que habíamos visto algo de las memorias en la primera materia de programación que nos dieron, pero hasta ahí, le digo, y tengo un vago recuerdo de ello. No, yo les menciono porque pues igual, ¿no? Como les he comentado, soy ingeniero electrónico y yo llevé una materia que se llamó Electrónica 3, así se llamó para mí, y lo que miramos fue básicamente los tipos de memorias, todos los tipos de memorias, y las aprendimos a programar, etcétera, etcétera. O sea, programar me refiero a cómo grabar, borrar, etcétera, ¿no? Los tipos de memorias que existían en ese entonces, ¿no? Por eso les preguntaba si habían visto algo de memorias ya, pero bueno, aquí vamos a ver algunos tipos que ellos son los que siguen y se les van a hacer, creo que se les van a hacer familiares porque los han escuchado con las computadoras. Por ejemplo, han oído hablar de la memoria RAM.
Sí, Y la memoria ROM, también. a ver, Larisa, ¿ibas a decir algo? Nomás dije que también, pero fue el motivo. A ver, ¿qué es? ¿Ustedes qué saben qué es la memoria RAM? ¿Es volátil o no volátil? Volátil. ¿Por qué es volátil? ¿Para qué la usa el sistema, la computadora? Es la que almacena los archivos temporalmente, ¿no? ¿Y eso para qué lo usa? ¿Para qué lo hace? Para darle mayor velocidad, ¿no? Ustedes se han fijado, mi computadora tiene 512, mi computadora tiene un kilo, mi computadora tiene 2 kilos, y así. ¿No han escuchado eso? De RAM. Sí, Y a mayor RAM, la computadora como es más rápida o más lenta. más rápida. Más Mayor rápido. velocidad. Se hace más rápida bueno, eso también depende del procesador, ¿verdad? Del microprocesador, pero básicamente lo que hace la memoria RAM es eso, de estar administrando los recursos que está corriendo la máquina, ¿no? Entonces, de tal manera que entre más memoria RAM tenga una computadora, todo el tiempo va a ser capaz de, pues, estar procesando mayor información a mayor velocidad. Un momento, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver lo de la memoria. ¿Por qué un microcontrolador tiene memoria, ¿no? Y aquí vimos que puede estar separada, ¿no? Esa memoria, ¿no? Memoria de un microcontrolador. Bueno, básicamente nos vamos a enfocar en la memoria no volátil, que es la que contiene el programa. Entonces, el programa, acuérdense, es donde nosotros es el que vamos a grabar en el microcontrolador para que efectúe cierta tarea el microcontrolador, ¿no? Entonces, como lo menciona aquí, el microcontrolador está diseñado para que en su memoria del programa se almacenen todas las instrucciones del programa de control. O sea, básicamente lo que nosotros queremos que haga el microcontrolador, ¿no? Y pues en este caso, cuando nosotros trabajamos con microcontroladores, no hay posibilidad de utilizar memorias externas de aplicación. O sea, como a la computadora no le puedo poner más memoria, pues. Microprocesadores en cascada, pero no le puedo adicionar más memoria a un microcontrolador. ¿Ok? Entonces, como el programa a ejecutar siempre es el mismo, pues una vez que lo ponemos, es el mismo que va a estar corriendo, debe estar grabado de forma permanente. Bueno, esto también es importante, ¿no? Debe estar grabado de forma permanente para que cuando nosotros energicemos el microcontrolador se ejecute el programa que tiene grabado en la memoria, ¿no? Memoria adecuados para soportar esta función admiten 5 versiones diferentes. O sea, estamos hablando de pues, la primera que vamos a poner aquí, que ahorita les estaba preguntando, pues es esta que está aquí. A ver, ¿cuántas memorias puse? 3, 4, 5, 5. Te las voy a poner con abecedario porque ya tengo números arriba. Entonces, esta la ponemos aquí con abecedario, con letras chicas y aquí. Entonces, la primera que vamos a ver va a ser dijimos que eran 5, ¿no? Entonces, B, C, D y E. Y la primera que vamos a ver va a ser la memoria ROM con máscara. Entonces, este tipo de memoria, la que es la ROM, que les acuerdo les mencionaba, la ROM, la RAM,
que si las conocían. Entonces, este tipo de memoria del programa se graba en el chip durante el proceso de su fabricación mediante el uso de máscaras. Bueno, es como lo hacen cuando están fabricando, ¿no? Entonces, los altos costes de diseño instrumental solo aconsejan usar este tipo de memoria cuando se precisan series muy grandes. O sea, ¿qué quiere decir? Microcontroladores dedicados a una sola tarea. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? O sea, que ya traen el programa de instrucción grabado. ¿Cómo qué tipo de microprocesadores podrían ser de este tipo? Que ya los programan, ya los venden programados. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Dónde podríamos usar un microcontrolador que ya traiga una memoria ROM, que ya traiga el programa cargado de fábrica? ¿Se acuerdan el ejemplo que pusimos del horno a microondas? Sí. Ese tipo de producción en serie de esos hornos, el microcontrolador que les ponen, ¿ustedes qué piensan? ¿Lo están programando cada que están fabricando uno o ya vienen listos nada más para ensamblarse en el circuito? Ya deben de venir listos para ensamblarse en el circuito porque los producen en masa. Digo, si son la misma marca de microondas, deben funcionar igual, el mismo modelo. Entonces, así es, ¿no? Entonces, fíjense bien, por ejemplo, cuando ustedes llevan su microondas al técnico a que se lo repare porque se dañó, y el técnico detecta que se dañó ese circuito integrado, quizás sea el microcontrolador. Entonces, lo único que hace él es mandarlo pedir con el número de serie que trae inscrito ahí en la carátula. Y lo único que hace es desolda el otro y solda ese. Y ya el microondas vuelve a funcionar. O sea, el técnico es incapaz o no va a tener la capacidad de modificar el programa que viene dentro del microcontrolador. O sea, no lo pueden modificar. De hecho, ni saben cómo, ¿no? Esa es otra. Entonces, de esa manera, lo que hacen ellos es eso, precisamente. Compran el microprocesador ya programado y lo vuelven a poner y ya. O sea, quitas una pieza dañada y pones otra. Procesadores que suelen cambiarse y producirse en masa son los que traen las televisiones, por ejemplo. También ustedes ya viene inscrito, ustedes no pueden modificar la memoria porque es una memoria ROM y básicamente si se daña el microcontrolador tienen que cambiarlo por otro, hay que mandarlo comprar, pedir y nomás sustituir. Este sería un ejemplo de este tipo de memorias, la ROM, con máscara, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, pero Y aquí pues podríamos poner esta definición para la ROM. Voy a traerme la otra, la que es la EPROM, que esta es una que es muy común. No, es al revés, EPROM. Y ahí mientras hacen sus notas, yo creo que esta la vamos a dejar para el día de mañana. Ahí si terminan de hacer sus notas o si tienen alguna duda me dicen. Y si no, pues nos miraríamos mañana. Que pasen bonita tarde. no, profe, que tenga buen día. Igual, Gracias por la clase, profesor. Hasta mañana. nos vemos.